Ok chicos, el día de ahora vamos a resolver otro choque unidimensional. Este es el ejemplo 2.8 que viene en su página 142 de su libro de mecánica 2, que me dice una canica con velocidad horizontal de 3.4 metros sobre segundos impacta a otra de igual masa que está en reposo en el piso. El movimiento de las canicas tiene lugar según la línea que une sus centros. Halla la velocidad de cada una inmediatamente después de la colisión. Entonces, yo me puedo dar cuenta que los dos cuerpos pues, van a presentar las mismas cantidades de masa antes y después del choque. Eso significa que sus masas no van a ser alteradas. Entonces aquí el tipo de choque que se va a estar presentando es un choque perfectamente elástico y no inelástico, donde las masas al final pues quedan completamente adheridas o incrustadas una de otras, o donde ambas terminan con la misma velocidad. No está sucediendo en este caso. Entonces eso significa que el tipo de choque que vamos a estar analizando aquí es un choque elástico, donde la energía cinética del sistema pues se va a estar conservando. Entonces aquí, para poder iniciar este ejemplo, pues yo primeramente me voy a apoyar con lo que es la ecuación de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que la cantidad de movimiento total inicial pues va a ser igual a la cantidad de movimiento total final. Recordemos que esta ecuación la vamos a poder utilizar siempre y cuando el sistema esté cerrado y aislado pues de fuerzas externas. Entonces aquí me dice, como mi sistema está conformado por dos canicas, entonces voy a tener que la cantidad de movimiento de la canica número 1 inicial más la cantidad de movimiento inicial de la canica número 2, pues va a ser igual a la cantidad de movimiento final que va a tener la canica número 1 más la cantidad de movimiento que va a tener al final la canica número 2. Entonces, donde inicialmente me estoy dando cuenta que la canica número 2 está en reposo, pues eso significa que su velocidad inicial en este instante pues va a ser igual a 0. Entonces, siguiendo desglosando esto, me va a quedar que la masa 1 por la velocidad inicial 1 pues va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final número 2. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, ambas canicas pues van a tener velocidades completamente diferentes. Pero aquí el término semejante que vamos a estar manejando son las masas. Me dice que esta masa y esta masa son las mismas. Y entonces, y esta masa pues también va a ser la misma. Vamos a suponer que si aquí en este valor pues el factor común van a ser las masas, que yo al despejar me va a quedar que la masa tanto la masa 1 como el de la masa 2 es la misma, quedar que la velocidad 1 más la velocidad final número 2. Pues esto es igual a lo que nosotros tenemos aquí, la masa 1 por la velocidad inicial número 1. Pero como esta masa 1 y esta masa, que es el término semejante de estas dos, es la misma, entonces yo puedo eliminar de esta ecuación, ya sea dividiendo por la masa en cada uno del extremo. Ya con esto se eliminan las masas, o simplemente si yo esta masa la paso para acá, si está multiplicando pasa dividiendo, y esta si está multiplicando pues pasaría para acá y automáticamente pues quedarían eliminadas. Entonces eso significa que la velocidad inicial 1 va a ser igual a la velocidad final 1 más la velocidad final número 2. Entonces aquí pues vamos a estar trabajando con nuestra primera ecuación. Entonces, como ya les había yo comentado que es un choque perfectamente elástico, eso significa que la energía cinética del sistema se va a estar conservando. Para eso vamos a decir que la energía cinética inicial del sistema pues va a ser igual a la energía cinética final que va a tener después del sistema. Eso significa que la energía cinética inicial de 1
más la energía cinética inicial de 2, pues va a ser igual a la energía cinética final de 1 más la energía cinética final del número 2. Pero, como de nuevo, la energía cinética inicial de 2 pues es 0. Entonces aquí vamos a decir que no va a haber. Lo vamos a eliminar. Entonces aquí vamos a decir que la mitad de la masa por la velocidad inicial 1 al cuadrado va a ser igual a lo que es la mitad de la masa por la velocidad final 1 al cuadrado más la mitad de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, igual que lo que hicimos aquí, como las masas son semejantes, entonces yo voy a poder también estar eliminando al dividir. Vamos a dividir la mitad de la masa y aquí vamos a la mitad de la masa. Pues estas yo las voy a poder estar eliminando. Y al final pues me va a quedar que la velocidad inicial 1 al cuadrado pues va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado. Y esta pues va a ser mi ecuación número 2. Recordemos que esta ecuación número 2 proviene de la energía cinética total del sistema, de lo que se está conservando, y acá pues va a ser de la cantidad de movimiento. Entonces, aquí donde la finalidad, recordemos que hay que encontrar tanto la velocidad 1 como la velocidad final número 2. Entonces, para poder continuar, pues vamos a despejar la velocidad 1 de la ecuación 1. Entonces, si yo despejo la velocidad 1, va a quedar que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad inicial 1 menos lo que es la velocidad número 2. Entonces, esta 1 me va a ayudar para poder encontrar la velocidad de esta canica. Pero ahorita me va a servir para poderla sustituir en la ecuación número 2. Entonces voy a agarrar esta ecuación y la voy a sustituir en esta, donde me va a quedar que la velocidad inicial 1 al cuadrado pues va a ser igual a la velocidad inicial 1 menos la velocidad final número 2, esto es al cuadrado, más la velocidad final 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Al despejar la velocidad 1 de la ecuación 1 que teníamos derivada de la ecuación de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, pues se sustituye en la ecuación número 2 que teníamos que se había derivado de la conservación de la energía cinética del sistema. Entonces, aquí como tenemos a un binomio al cuadrado, lo vamos a tener que resolver. Entonces nos va a quedar que la velocidad inicial 2, la velocidad, perdón, inicial 1 al cuadrado, pues va a ser igual a lo que es la velocidad 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad 2 más lo que es la velocidad 2 al cuadrado más lo que es la velocidad 2 al cuadrado. Esta es la que se baja. Entonces, todo esto, lo que yo tengo el paréntesis, es ya la resolución de este binomio al cuadrado. Entonces, aquí ya empiezo yo a estar resolviendo. Resolviendo donde a esta ecuación yo esta velocidad inicial al cuadrado la paso para acá y toda la ecuación la igualo a 0. Entonces a eso me va a quedar que menos la velocidad inicial 1 al cuadrado, que es esta, la pasé para acá, como está sumando pasa restando, más la velocidad inicial 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad inicial por la velocidad al cuadrado más la velocidad al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado. Y ya empiezo a manejar pues términos semejantes. Entonces yo me doy cuenta que esta con esta se elimina y aquí tengo esta
y esta otra que son iguales. Entonces esto me da como resultado que esta ecuación todavía igualada a 0 pues va a ser igual a menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad final 2 más 2 veces la velocidad 2 al cuadrado, ya simplificándola. Entonces si ya toda esta expresión yo lo divido entre 2, entonces aquí divido como lo hemos estado haciendo para poder acá eliminar las masas y acá también. Entonces si aquí eliminamos toda expresión entre 2 y acá también es el término semejante de 2, entonces ya simplificado pues me va a quedar esta expresión que 0 pues va a ser igual a menos la velocidad inicial 1 por la velocidad final 2 más lo que es la velocidad 2 al cuadrado. Entonces ya con esto pues yo ya voy a poder estar adecuando los valores. Como este está restando, lo puedo pasar hacia el otro lado sumando, donde me va a quedar que la velocidad inicial 1 por la velocidad final 2 va a ser igual a la velocidad final 2 al cuadrado. Entonces como yo aquí tengo dos velocidades, entonces es como si yo aquí tuviera velocidad final 2 por velocidad final 2. Entonces si yo una de las dos los paso dividiendo, velocidad inicial 1 por velocidad 2 entre una velocidad 2, esto se va a eliminar con esto otro y me va a quedar que la velocidad inicial 1 pues va a ser igual a la velocidad final número 2. Entonces esto significa que después del choque la velocidad de la canica que estaba en reposo es igual a la que tenía la canica inicialmente, o sea la de 3.4. entonces quiere decir que a la hora de colisionar la velocidad final que va a tener 2 pues va a ser igual a 3.4 metros sobre segundos. Entonces, y ahora ya sabiendo cuánto vale la velocidad 2, que es igual a la velocidad 1, esto lo podemos sustituir dentro de la ecuación número 1 que ya la teníamos despejada. Entonces, para poder encontrar la velocidad 1, entonces aquí ya la tenemos despejada, entonces va a ser velocidad 1 va a ser igual a la velocidad inicial 1 menos la velocidad 2, que la velocidad final 2 pues es igual a la velocidad inicial 1. Entonces eso quiere decir que la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 1, eso significa que la velocidad final 1 va a ser igual a 0. Entonces eso significa que la velocidad aquí es 0 metros sobre segundo. Y este es el fenómeno de las bolas de billar cuando se impactan, ¿vale? Y toda la cantidad de movimiento que tiene la bola 1 pues se la transfiere a la otra y al final esta va a terminar en reposo, ¿no? Y esto pues va a suceder cuando las masas pues tengan el mismo valor. Entonces vean todo el procedimiento matemático aquí ya para poder llegar en conclusión, para poder llegar a este resultado que tenemos aquí. Tuvimos que juntar la ecuación 2 que se deriva de la energía, la conservación de la energía cinética del sistema, sustituirle la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ya que tengamos una de las dos velocidades que andábamos buscando, pues ya se sustituye dentro de esta otra ecuación. Y aquí pues ya tenemos tanto la velocidad de 2, que es igual a la velocidad inicial 1, y que la velocidad final 1 pues va a ser igual a 0. Entonces, con este ejercicio aquí lo dejamos relacionado con los choques unidimensionales con lo que es un choque perfectamente elástico.